Hola, Dios nos bendiga. Otra vez aquí estamos, el pastor Marce. Estamos pastoreando la iglesia Giret. Pues queremos compartir la palabra de Dios, aunque quiero hacerles un comentario antes de que les hablemos un tema. Miren, desde que empezó eso de la pandemia he estado hablando un poco acerca del COVID-19, la pandemia y algunas cosas que son muy importantes en cuanto al asunto espiritual, en cuanto al asunto científico, médico. Bueno, son cosas importantes, pero como se los he dicho en algunos otros videos, hay mucho más que una pandemia, mucho más que un COVID. La sociedad necesita la iglesia, nos necesitan nosotros los pastores, y como nosotros vemos un poquito más allá de lo que está pasando, pues ya voy a dejar de hablar un poco de todo esto, pero queremos dar una dirección hacia donde Dios quiere. Entonces, si llego a tocar unos asuntos de eso, será muy poco. El domingo todavía voy a hablar un poquito acerca de ello, porque es importante que aprendamos a orar de una manera como lo enseñó Jesús y como lo dice Jesús, más en algunos casos específicos. Entonces por eso voy a ya cambiar un poquito. Así que vamos a escuchar la palabra de Dios y pues Dios me los bendiga grandemente. El tema que te voy a compartir hoy se llama: quienes tienen a Jesús tienen al pastor que Él puso. Y es cierto, mucha gente está sin iglesia y desde luego está sin pastor. Está caminando de alguna manera no en acorde a la palabra de Dios. La Biblia nos enseña cuán importante es tener nuestra iglesia, cuán importante es tener nuestro pastor y nuestro equipo de líderes para que podamos estar creciendo, madurando, aprendiendo, ejercitándonos, capacitándonos y así poder servirle al Señor en algún don, en algún ministerio que tengamos. No nacimos nada más porque sí. Nacimos para cumplir propósitos de Dios, y por eso es importante este tema, porque quien tiene a Jesús tiene al pastor que el Señor Jesús le puso. Voy a leer San Juan 10, 14 al 18 y dice de esta manera: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tenemos mucha bendición al tener pertenencia a una congregación. Cuando Jesús estaba capacitando a sus discípulos, todavía no nacía la iglesia de los redimidos por su sangre, por su muerte y su resurrección. Aunque la palabra iglesia ya se ha investigado mucho y siempre ha existido iglesia, porque se habla de reuniones, que donde se habla de religión o de Dios, entonces sí ha existido iglesia. Pero la iglesia de los redimidos por medio del sacrificio de Jesús no existía, aunque los que ya seguían a Jesús y creían en Él, hablando de fe, pues ya habían sido redimidos, y entre ellos estaban ya los apóstoles. Así que cuán importante entonces es tener pertenencia a la iglesia, y esto es una grande bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Dice en San Marcos 6:34: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Para qué Dios nos ha puesto como pastores? Para enseñar a la iglesia muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué aprendes tú? ¿Por qué no decírtelo en el internet? Hay un revoltijo de cosas. Es cierto que la palabra del Señor dice: debemos de tomar lo bueno y debemos de rechazar lo malo. Pero quien está sin pastor, quien está sin iglesia, quien está sin su liderazgo, tiende a tener diversas doctrinas, y entonces es una persona desamparada y no está dentro de la bendición de Dios. Hay muchos pasajes que avalan
de esta importancia. Entonces aquí dice otra vez, en Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Si sigues leyendo esta palabra, más adelante encuentras que de repente la multitud que seguía a Jesús, pues Jesús vio la necesidad de que necesitaban comer, y entonces le dice a los discípulos, denles de comer. Y le dicen los discípulos, ¿dónde y cómo, cuándo? ¿Qué hay que hacer? Es demasiada gente. Jesús les dice, ¿qué tienen? Unos pececillos y unos panes. Hagan recostar a la gente en la hierba. Y luego, tráiganme los panes y los pececillos. Ora, los bendice y les dice, repartan. Dice que recostaron a la gente en grupos de 50 y grupos de 100. Eso habla de iglesias de 50, iglesias de 100. Gracias a Dios por las iglesias que han crecido mucho. Y claro, cuando hay una buena organización, pues hay varios pastores. Se ponen a trabajar y está bien que hayan grandes iglesias. Pero iglesias de 50, iglesias de 100, siento que pueden ser muy bien pastoreadas. Pero hay que seguir trabajando para seguir creciendo así de muchas iglesias. Muy bien, entonces, he ahí la importancia. Ahora, cuando hablamos de tantas cosas que Jesús enseñaba, una de ellas es la oración. Porque la oración es la base de todos los cristianos. Y los pastores estamos enseñando acerca de la oración. Enseñamos a la gente recién convertida a orar. Más adelante se convierten en expertos oradores. Más adelante se descubren hasta sus ministerios de intercesión. Hay gente que se mete a orar y no para. Se sigue orando. Y otra vez viene gente nueva, se entrega a Cristo y hay que enseñarles a orar. Porque la oración es importantísima para estar en comunión con Dios. Por ello es que los pastores así estamos enseñando continuamente. ¿Y sabes qué? Aún Jesús oró, enseñó a orar, y aún hasta hoy dice la Biblia que sigue intercediendo, sigue orando por nosotros. Dice en Romanos 8:34, Cristo es el que murió y el que también intercede por nosotros. Cristo está intercediendo y también está orando por nosotros, aún ya estando en el cielo. Es el pastor de los pastores. Gloria a Dios por eso. Y en Isaías 62, versículos, vamos a leer Isaías 62. Del 1 al 7, pero el 1 dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Qué bonito la palabra de Dios que nos enseña. Ahora, es importante lo que te voy a decir. El profeta Isaías era pastor, aunque no se menciona así en la Biblia. Pero era pastor porque enseñaba, profetizaba. De hecho, todos los pastores somos profetas. Todos los pastores somos profetas, pero somos profetas de la palabra de Dios. Porque te enseñamos y te decimos, dice la Biblia que hagamos así, y si no lo hacemos estamos profetizando y hasta decimos lo que la Biblia también nos dice de lo que nos puede pasar, sea para bien o sea para mal. Entonces somos profetas los pastores, y por eso puedo decir en el caso de Isaías que era pastor y profeta. Y dice así, si lo interpretamos como pastor diríamos así, por amor de Sión, dice el pastor Isaías, no callaré, y por amor de Jerusalén no descansé hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Enseñar, enseñar, enseñar y enseñar es el ministerio de todo, es la responsabilidad de todos los ministerios. Cuán importante. Entonces dice, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. La iglesia debe de florecer. Todo esto que nos está pasando tiene propósitos.
y son perfectos. Hay mucho de qué hablar de ello y hay mucho que están hablando de ello. Pero para nosotros lo más importante ahora es tu comunión con Dios, tu oración con Dios. Que oigas a Dios a través de la palabra, que oigas a Dios a través de tus sentimientos y tus emociones. Que lleve tu corazón a Él y que escuches y que escuche tu palpitar. Y una hermosa comunión con el Señor. Vamos a meditar entonces San Juan 10:14, que hace rato lo compartí, pero no lo expliqué. Y pues vamos, dice así San Juan 10:14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Importante, esto es importante. ¿Conoces a Jesús como tu pastor? Esto es importante. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Jesús te está conociendo. ¿Estás seguro que Jesús te conoce? Y dice: y las mías me conocen. ¿Estás también seguro de que tú conoces a Jesús? O sea, Jesús te conoce y tú conoces a Jesús como tu pastor. Y dice: y pongo mi vida por las ovejas. A Él le duele lo que nos pasa. A Él le duele lo que nos está pasando. A Él le duele. Por eso, cuán importante es la bendición de tener congregación. Porque entonces tenemos al pastor de los pastores. Tenemos al príncipe de los pastores. Y dice el 15: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y luego dice el 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Que sí, que no eran del redil de los apóstoles y los discípulos de su tiempo, cuando Él estaba con ellos. Por eso dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Gloria a Dios, porque nos trajo a Él. Y además dice: y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahí nos habla de que no dejó abandonada a la iglesia. Él se fue como el príncipe de los pastores, pero dejó a los apóstoles. Y de ahí surgieron, desde luego, los pastores. Y a través de la historia siempre ha habido pastores dando dirección a las ovejas, enseñando el camino del Señor para que lo puedan seguir al Señor Jesús como el príncipe de los pastores, con nuestras deficiencias, con nuestras debilidades, pero vamos llevándolas hacia el camino de Jesús. En otras palabras, somos sus ayudantes, somos sus siervos, somos sus servidores, y lo hacemos con cariño y con amor. Yo te quisiera darte mi testimonio completo de cómo el Señor me llamó, mas sin embargo te lo digo en pocas palabras de esta manera. Yo tenía unos 11 o 12 años cuando Dios le habló a mi papá y le dijo de una manera muy directa: si no me entregas a tu hijo y lo dejas para que sea la escuela dominical y se prepare, es mi siervo, y como es mi siervo, si quiero te lo quito, y a ver qué haces. Yo quiero que lo dejes, que se prepare, porque es mi siervo. Mi papá fue quebrantado, puso a llorar. A toda mi familia, tuvimos 2 hermanos, les puso atención, sí, pero de alguna manera me puso una atención ahí más especial. ¿Qué puedo decir? Yo sé que él tuvo su trato con el Señor, y hasta la fecha, aún siendo un anciano, cuando visito estoy con él, platicamos las cosas de Dios, él me dice que ora mucho por mí y que ora mucho por mí. Y lo dijo quedo y fuerte nuestro pastor, el pastor Marce, avalando lo que Jesús le habló un día. Y podía también darte testimonio de mi mamá, que también el Señor le habló de una manera sobrenatural. Pero el propósito en el cual yo te estoy enseñando es que recibe la bendición de la iglesia, recibe la bendición de Jesús, recibe la bendición de tu pastor, recibe la bendición de tu equipo de liderazgo. No es en la iglesia donde se oran por necesidades, no es en la iglesia donde se ayuda uno mutuamente, no es en la iglesia donde se apoya uno cuando tiene un problema muy grave, muy delicado. Por eso tan importante es tener entonces nuestro pastor, que el Señor Jesús nos los dio. Y dice la palabra de Dios, después de que dice: y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor.
¿Cómo vas a oír tú la voz de Jesús? A través de la palabra de Dios, utilizando Dios a sus pastores. Y dice el 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso te leía ahí en Romanos 8:34, de que Jesús sigue intercediendo. O sea, yo te puedo fallar como pastor, tu pastor te puede fallar, y no por eso vas a salir corriendo de la congregación. Porque quien pierde eres tú. De verdad, quien pierde es quien se va. Y quienes se quedan o quienes nos quedamos, estamos de alguna manera con nuestros defectos, caminando. Bien dice la palabra de Dios, quien empezó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No tenemos derecho de juzgar a nadie con sus deficiencias o sus errores, que por cierto en muchas ocasiones son levantafalsos, son especulaciones, son imaginaciones de las personas. Y entonces quien pierde es quien se va. Ve cómo está tu vida espiritual, ve cómo está tu matrimonio, ve cómo están tus hijos, ve cómo estás ahorita emocionalmente y sentimentalmente, ve cómo estás ahorita con el problema del miedo, del pánico, de qué vamos a hacer si esto sigue durando más. Entonces tenemos muchas promesas de parte de nuestro Señor Jesús. ¿Qué puedo decirte ahorita? Que quiero orar por los que no tienen iglesia. Hay tantas iglesias que hoy están cerradas. Escuchaba hace unos días que alguien decía, ¿cuántas veces escuché a mi pastor decir, pasen al altar para que ore yo por ustedes? Indiferentes y apáticos no pasaron. Hoy quiero escuchar a mi pastor decirme otra vez, pasa al altar. ¿Y ahora cuánto tiempo esperaré? ¿Habrá oportunidad? ¿Cuánta gente cristiana se está muriendo por este virus? Ya no llegaron o no van a llegar. Entonces, ¿cuán importante es la bendición de tener una congregación? Quien tiene a Jesús, tiene al pastor que él puso. Dice que tú oyes la voz de Jesús. Le conoces y le sigues. Antes de juzgar, oye la voz de Jesús. Yo quiero orar por ti para que en esta tarde, noche, en estos días, Dios te hable y te ministre. Quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Estas personas que están escuchando esta palabra, Señor, se den cuenta de la importancia de tener una pertenencia. Así como tienen una familia física, es importante la familia espiritual, Señor. Así como tienen un papá o una mamá, un abuelo, aun cuando sean huérfanos, hay alguien que está al frente de ellos como familia. Es importante que también se den cuenta que también hay una familia espiritual. Es nuestro refugio, Señor. Ahí está tu cobertura, ahí está tu bendición, Señor. Yo oro para que en este regreso mucha gente sea restaurada, Señor, y que seamos todos bendecidos. Padre, en el nombre de Jesús los bendigo. Y bueno, Dios te bendiga. Esto es TV Jiret. Jesús te ve y te ama, y nosotros también. Dios nos bendiga. Amén.